Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 172. Una decisión repentina. Fenia estaba en la cocina con su abuela. Las dos se disponían a acostarse, confiando en Nazar Ivanovich. Tampoco esta vez había cerrado por dentro. Mi tía entró corriendo, se abalanzó sobre Fenia y la agarró por el cuello. «Dime ahora mismo dónde está. ¿A quién ha ido a ver a Mokroye?», vociferaba exaltado. Las dos mujeres chillaban. «Ay, se lo diré, Dmitri Fyodorovich, querido, ahora mismo se lo digo, no me guardaré nada», gritó atropelladamente Fenia, muerta de miedo. «Ha ido a Mokroy a ver al oficial». «¿Qué oficial?». «El oficial de antes, el mismo, el de hace 5 años, el que la abandonó y se marchó», prosiguió Fenia, igual de atropelladamente. Dmitri Fyodorovich apartó la mano del cuello. Estaba pálido como un muerto, mudo, pero en sus ojos se veía que lo había comprendido todo de golpe. Con media palabra había comprendido hasta el último detalle y se había dado cuenta de todo. Lo hubiera comprendido o no, en ese momento no estaba para fijarse en la pobre Fenia. Al entrar, la había encontrado sentada sobre el baúl y así seguía ahora, temblando e inmóvil, con las manos delante de la cara, como si quisiera defenderse. Lo miraba fijamente con sus pupilas asustadas, dilatadas por el miedo. Aquel hombre, para colmo, tenía las 2 manos manchadas de sangre. Además, por el camino, mientras corría, debía de haberse tocado la frente para secarse el sudor de la cara, y también se había embadurnado la frente y la mejilla derecha con manchas rojas de sangre. Fenia estaba a punto de sufrir un ataque de histeria y la vieja cocinera se había levantado bruscamente y miraba como loca. Casi había perdido el sentido. Dmitri Fyodorovich se quedó parado un minuto y luego se desmoronó en una silla al lado de ella. No se sentó para pensar, sino que estaba como asustado. Más exactamente, estupefacto. Pero todo estaba claro como la luz del día. Ese oficial. Lo sabía todo de él. Grushenka se lo había contado personalmente. Sabía que le había enviado una carta un mes antes. Así que a lo largo de todo ese mes lo había tramado todo en secreto, a sus espaldas, justo hasta la presente llegada del nuevo personaje, y ni siquiera había pensado en él. Pero, ¿cómo había podido no pensar en él? ¿Por qué se había olvidado del oficial? ¿Por qué lo había olvidado nada más saber de su existencia? He aquí la pregunta que se alzaba ante él como una especie de monstruo, y él contemplaba a este monstruo realmente asustado, congelado de miedo. Pero de pronto se puso a hablar con Fenia, suave y dócilmente como un niño tranquilo y cariñoso, olvidando por completo que acababa de aterrorizarla, ofenderla y herirla. Con una precisión extraordinaria, sorprendente incluso en su situación, empezó a interrogar a Fenia. Y Fenia, aunque le miraba asustada, las manos ensangrentadas, comenzó a responder a cada pregunta también con sorprendente disposición y solicitud, casi como si tuviera prisa por contarle toda la verdad verdadera. Poco a poco, incluso con cierta alegría, le fue exponiendo todos los detalles.
no porque deseara atormentarlo, sino como si deseara de todo corazón hacerle un favor. Le contó hasta el último detalle de ese día, la visita de Rakitín y Alyosha, y cómo ella había montado guardia, cómo se había marchado la señorita, y cómo le había gritado a Alyosha por la ventana que le mandaba a él, a Mitenka, un saludo con una reverencia que recordará eternamente que ella lo había querido durante una hora. Al oír lo de la reverencia, Mitya de pronto esbozó una sonrisa y sus mejillas pálidas se sonrojaron. En ese momento Fenia le dijo, sin pizca de miedo, por su curiosidad. Sus manos de Dmitri Fyodorovich estaban llenas de sangre. Sí, respondió Mitya mecánicamente, mirándose distraído las manos y olvidándose al instante de ellas y de la pregunta de Fenia. Volvió a sumirse en el silencio. Habían pasado unos 20 minutos desde que entró tan precipitadamente. El susto reciente se le había pasado, pero parecía que lo dominaba ya de alguna nueva resolución inexorable. Se puso en pie de repente y sonrió pensativo. Señor, ¿qué le ha pasado?, dijo Fenia, volviendo a señalar sus manos. Hablaba con compasión, como la criatura más cercana a él en ese momento de dolor. Mitya se miró las manos de nuevo. Es sangre, Fenia, dijo mirándola con expresión extraña. Es sangre humana. Dios mío, ¿por qué la habré derramado? Pero Fenia, aquí hay una valla. La miraba como si la estuviera proponiendo una adivinanza. Una valla alta y de aspecto terrible. Pero mañana al amanecer, cuando el sol levante vuelo, Mitenka saltará esa valla. No entiendes qué valla es esa, Fenia, pero no pasa nada. Da igual. Mañana te enterarás y comprenderás todo. Pero ahora adiós. No te molestaré. Me hago a un lado. Sabré hacerme a un lado. Vive, vida mía. Me amaste durante una hora y recuerda siempre a Mitenka Karamazov. Ella me llamaba Mitenka. ¿Te acuerdas? Y con estas palabras salió de la cocina. Fenia se asustó con esta salida casi más que cuando había entrado corriendo y se había abalanzado sobre ella. Exactamente 10 minutos después, Dmitri Karamazov entraba a casa del joven funcionario Piotr Ilich Perjotin, a quien había dejado en prenda las pistolas. Ya eran las 8:30 y Piotr Ilich, que se había tomado un té en casa, acababa de ponerse de nuevo la levita para ir a la taberna Ciudad Capital a jugar al billar. Mitya lo sorprendió al salir. Al ver su rostro manchado de sangre, soltó un grito. «¡Dios mío! ¿Qué le ocurre?» «Bueno», dijo Mitya rápidamente. «He venido por las pistolas. Le he traído su dinero y mi gratitud. Voy con prisa, Piotr Ilich. Por favor, rápido». Piotr Ilich se había sorprendido por momentos. Mitya llevaba a las manos un montón de dinero, pero lo más importante era que lo tenía cogido como nadie coge el dinero, y había entrado con él como nadie entra con dinero. Llevaba todos los billetes en la mano derecha, como exhibiéndose, sujetándolos por delante de él. Un chico, el criado del funcionario que había recibido a Mitya en el vestíbulo, diría después que había entrado con el dinero en la mano y que también debía de haberlo llevado así por la calle con la mano derecha adelantada. Eran todos los billetes de 100 rublos de los irisados y los sujetaba con los dedos negros ensangrentados. Más tarde, Piotr Ilich